lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, como todos los lunes, voy a estar haciendo un análisis de las principales noticias y acontecimientos nacionales e internacionales. Esta vez nos estará acompañando, junto al doctor Noel Vidaurre Argüello, el ex embajador Bosco Matamoros. Con Bosco vamos a estar haciendo un análisis de la situación y la relación entre Nicaragua y los Estados Unidos. Él acaba de venir recientemente de un viaje a Washington, donde fue a tocar bases con sus amigos influyentes que tiene allá, y vamos a estar oyendo su punto de vista alrededor de lo que piensa Washington, lo que se piensa alrededor de Washington, lo que piensa el gobierno alrededor de la situación y las relaciones de Nicaragua y los Estados Unidos, sobre todo en este proceso electoral. Tomando en cuenta que por ejemplo, las reuniones que tuvieron los diferentes sectores del sector productivo de Nicaragua, tanto los productores de maní, de carne, los ganaderos, de tabaco, que se reunieron con una misión de los Estados Unidos que estuvo aquí para reunirse con el COSEP y estos representantes de estos sectores y el gobierno. Las reuniones que fueron agradables, correctas y amables, dándole desde el punto de vista que me platicaron dos de los que participaron en estas reuniones, me dijeron la verdad de las cosas, que no se llegó a nada, no hubo nada. Yo sentí, me decía uno, que no había voluntad. Otro me dijo que había sido una reunión bien sincera, clara. No se puede tomar ninguna decisión ni se puede hacer nada al respecto para ayudar a resolver los problemas que les inquieta a los productores nicaragüenses, sencillamente porque hay un año electoral en los Estados Unidos. Y cualquier cambio para ayudarle a lo que los nicaragüenses están solicitando significaría modificar que tendría que pasarse una ley por el Congreso, lo cual ahorita el Congreso de los Estados Unidos está dedicado 100% a su campaña electoral y no van a tocar un tema tan sensible como es reformar, ya sea o ampliar algo que pueda perjudicar o se puede interpretar como que está perjudicando a los productores de los Estados Unidos. Así que básicamente la situación tanto del ganado, la situación de la carne, la situación del maní, la situación del tabaco queda y va a quedar como está. Probablemente, si hay algún cambio, será hasta mediados del año que viene. Eso sí, no hay repercusiones por este proceso electoral que está dejando mucho que desear en la parte de transparencia. Y hablando de mucho que desear en la parte de transparencia, hombre, este fin de semana una marcha que podría considerar exitosa en Masaya, de acuerdo a aquellos que vieron y participaron en esta marcha, una marcha que organizaron diferentes organizaciones de la sociedad civil, sobre todo encabezadas por el Movimiento por Nicaragua, dirigida ahora por Sergio Bofelli, que llamaban a hacer una marcha para no votar, no votes tu voto. Tuvieron la participación de algunos miembros de la coalición democrática, tengo entendido. Llegaron alrededor de unas 1.500 personas, me comentaron, vi video al respecto. Hubo momentos tensos cuando la juventud sandinista también estaba organizando una actividad que de repente decidieron organizar, y hubieron momentos tensos en que pues, casi resultan confrontaciones entre las dos marchas. Gracias a Dios, la madurez y la sensatez pudo más y no se vieron ningún contratiempo, ningún pleito entre las dos marchas. Por otro lado, el sector evangélico, cumpliendo lo que había dicho, también salió a protestar a las calles, producto de la regulación que está haciendo el gobierno para regular y controlar la visita de misioneros que vienen aquí a Nicaragua. Los evangélicos dijeron que iban a salir a las calles a protestar y este fin de semana salieron a las calles a protestar. Me habían informado que van a continuar y van a aumentar la protesta hasta que cambie estas regulaciones
que quiere aplicarle a los misioneros que vienen a Nicaragua a buscar cómo ayudar al más necesitado. Más de 300 misioneros cancelaron su viaje este fin de semana que venían a Nicaragua a ayudar alrededor de este tema. Quiero darle también mi más sentido pésame al doctor Arnoldo Alemán y a la familia Alemán Lacayo por la pérdida de su hermano, don Antonio Alemán, magistrado Antonio Alemán Lacayo, que este fin de semana, producto de un infarto, falleció. Desgraciadamente por cuestiones pasado desde el viernes, la semana pasada, que me impidió venir al programa, estaba con una migraña fuertísima y no pude atender, pero nuestra más sincera pésame para el doctor Alemán, para la familia Alemán Lacayo, por la pérdida de su hermano, su padre y familiares del doctor Antonio Alemán Lacayo. Y para terminar, hombre, le decía a un amigo, y lo comentaba hace 2 semanas, que en Nicaragua no hemos vuelto un país de conformistas, un país que nos preferimos acomodarnos a reclamar porque nosotros creemos que es lo justo. Y me refiero a que el día de hoy, todos los nicaragüenses que quieran poner gasolina o durante esta semana que vengan a poner gasolina, se van a dar cuenta que estamos pagando precios de combustible más altos que en el 2015. Más altos que en el 2015. Estamos pagando precios de 127 de Córdoba por galón en la super. Estamos pagando el diésel más caro o el segundo diésel más caro de Centroamérica. Sin ninguna explicación. Mientras el mundo, de una manera u otra, recibe beneficios por el precio del combustible, aquí estamos pagando el combustible más alto que desde el 2015. Pero nadie hace nada al respecto. Nos acomodamos, me decía un amigo mío la semana pasada, si aquí se le sube el precio del frijol, comemos menos frijoles. Si aquí le sube el precio al arroz, Comienica come menos arroz y más frijoles. Si aquí le suben el precio del combustible, andamos menos. Nadie. Ya perdimos, pareciera que los nicas perdimos esa fuerza, esa garra que teníamos de luchar y de pelear y de reclamar porque nosotros lo que creemos que es justo. No hay ninguna explicación por la cual el precio del combustible esté como esté. Ese es otro insumo para aquellos que vayan a ejercer su derecho a votar este noviembre. Apunten. ¿Por qué estoy pagando el combustible más caro? ¿Bajo qué excusa? ¿Quién me ha explicado? ¿Por qué tengo la energía más cara de Centroamérica? ¿Quién me ha explicado? ¿Cómo podemos ser competitivos si estamos pagando el diésel más caro, que es el combustible que se usa más en el sector productivo, y la energía más cara? ¿Cómo vamos a entrar a esos nuevos retos, prepararnos para ser más competitivos si tenemos 2 anclas enormes ahí? Vamos a ir a un cambio y regresamos. Ya está con nosotros el embajador Bosco Matamoros. Esperamos la llegada del doctor Noel Vidaurre en cualquier momento. Vamos a un cambio y regresamos con nuestros invitados. En Nicaragua sí hay por quién votar. Por el Partido Liberal Independiente PLI, Casilla 13, el Partido de la Dignidad Nicaragüense. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro.
Ven con toda tu familia a la Feria Expo Vivienda el 9, 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. 3 días de feria donde encontrarás diferentes opciones de viviendas y materiales de construcción con los mejores precios y condiciones en un mismo lugar. Te invitan Cadur y BDF. Patrocinan Cemex, Durman, Holcim, Amanco e Inicer. Consolidarse como una empresa con 150 años de trayectoria a nivel mundial es todo un reto. Nestlé lo ha logrado. Movistar, como aliado tecnológico, le ha facilitado servicios a Nestlé con el objetivo de simplificar sus procesos. Alejandro Pereira, gerente general de Nestlé, nos contará un poco más. Tenemos mucho contacto con Movistar en lo que hace a entender qué pasa tenemos que en el tema de tecnología, mientras la tecnología va avanzando y cambia bastante rápido. Hemos implementado el año pasado un proyecto que se llama Visicom, que es un proyecto en el cual cada uno de la gente que trabaja en la calle, que son los vendedores, cuentan con una tablet, donde ellos registran ahí los pedidos online en el momento que lo están ingresando con los clientes. Realmente estamos muy contentos, muy conformes con el servicio, tanto en equipos como en la parte de comunicación de voz y de datos. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Hola, soy María Fernanda, tu candidata a diputada. Necesito de tu voto para poder ser la voz de tus demandas. Vos necesitas a alguien que hable de tus necesidades. Necesitamos un servicio de salud completo de calidad. Necesitamos dejarle a nuestros hijos una Nicaragua verde. Te invito este 6 de noviembre, vamos todos a votar en la casilla 1. Votá, casilla 1. Votá. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo. Alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Si tu casa ya parece un ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Complementa el alivio con Refriol antigripal en tabletas AM y PM. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el ex embajador Bosco Matamoros. Estamos esperando la llegada del doctor Noel Vidaurre. Cuando llegue se incorporará al programa. Quiero desearles también un feliz viaje a nuestro pastor, Monseñor Silvio Báez, que el día de mañana sale para Italia, ¿verdad? No sé si el viaje es por corto tiempo o un viaje por largo tiempo. No sé si el viaje de Monseñor Báez sigue siendo producto de la división que se nota que hay dentro de la conferencia episcopal alrededor de la estrategia de seguir la iglesia sobre los acontecimientos que está viviendo el país. Sé que Monseñor Báez sale mañana. Le deseamos lo mejor y estamos seguros de que vamos a seguir en contacto con él. Bosco, estamos para lo que nos están diciendo también, que tienen problemas con audio, ya le avisamos a la parte técnica para que chequeen a ver si somos nosotros, porque es en diferentes partes del país.
También nos pueden mandar sus comentarios y preguntas al 8864-0111 para nuestro invitado, tanto sea Bosco o Noel, o sus comentarios ya vía WhatsApp o vía mensaje directo. Don Bosco, bienvenido al programa, amigo. Teníamos rato de no platicar. Así es, Jaime, y bueno, yo casi estaba ahogado de nostalgia por no estar en tu programa, pero he logrado sobrevivir. Así que un gusto de nuevo estar aquí contigo y para tratar algunos temas que espero que sean de interés para el público. Hombre, hemos estado analizando aquí la relación entre Nicaragua y los Estados Unidos. Una relación que le hemos analizado en varias ocasiones, pero sobre todo con gente que tiene mucha experiencia, como el doctor Aguirre Sacasa, como el doctor Arturo Cruz y vos, que son los que más o menos permanecen y viajan constantemente a Washington y tienen relaciones cercanas con funcionarios y gente allegada a los partidos políticos y al gobierno. Siempre se ha hablado de una relación correcta, pero no cortés, correcta, pero no amigable. Y en los últimos meses, de acuerdo a las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Ortega en el ámbito político, se ha hablado de que, por ejemplo, la expulsión de los funcionarios de los Estados Unidos, de 2 funcionarios de los Estados Unidos, más uno que venía con pasaporte oficial, ha perjudicado esa relación. Producto de eso es la cancelación de las certificaciones aquí en Nicaragua, la cancelación del apoyo a los maniceros, la falta de llegar a resolver el problema con el tabaco, ahora la decisión de abrirle, entre comillas, el mercado a Brasil para que pueda vender carne, lo que va a ser un impacto bastante fuerte para Nicaragua, y todo el mundo dice que esto es mensajes que le están mandando los Estados Unidos a Nicaragua. Y por último, fue el anuncio que se hizo la semana pasada de la ayuda militar más grande en la historia de los Estados Unidos hacia Costa Rica, donde le va a dar aviones, municiones, centros de entrenamiento, barcos, etc. Vos que sos político, viviste en Washington, tenés una relación muy allegada allá, sabés cómo se manejan. ¿Estos son mensajes para Nicaragua? Bueno, las decisiones que toman los gobiernos, y en eso incluyo obviamente el de los Estados Unidos, no son acciones espontáneas, obedecen a condiciones objetivas que se dan en las relaciones entre los países. Es claro que la expulsión de los 3 funcionarios que venían de los Estados Unidos, entre los cuales se encontraba Evan Ellis, que es uno de los mayores expertos que hay en Estados Unidos sobre el tema de las relaciones de China con América Latina, y en eso obviamente estaba incluido el tema del canal, no fue interpretado como un gesto amigable, bajo ningún parámetro se podría tomar en consideración desde ese punto de vista. Por otro lado, lo que hemos visto, además de esa definición de la que tú partías, eran relaciones correctas pero no íntimas, las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos se han caracterizado, en base a lo que he escuchado durante mi visita, como relaciones complejas que a veces tienen connotaciones de dificultad. Y yo creo que estamos en esa etapa, en este momento, por la suma de factores que se han dado. Por una parte, como el caso de estos funcionarios, por otra parte, todo lo que se ha dado alrededor del proceso que lleva a las elecciones de noviembre, y toda esta serie diríamos, de errores de cálculo, de falta de exceso de reacción en vez de una planificación, y no sé si existe una planificación, lo que ha llevado a que la situación de las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos
se haya vuelto más compleja. En la premisa que tú hiciste en relación a lo que está ocurriendo entre ambos países, en este momento hay dos factores que inciden que son muy importantes. Por una parte, lo que tú señalas, que hay un proceso electoral, y por otro lado hay lo que yo llamo la inercia burocrática. Dentro de ese proceso electoral que hay en los Estados Unidos, yo no miro que la burocracia va a tomar acciones, por una parte, que pongan en riesgo su situación dentro del Estado, por una parte, la burocracia, los funcionarios públicos. Por otro lado, los políticos que están en campaña no van a tomar acción en relación a una problemática que, si bien para nosotros es de carácter trascendental, si tú lo miras esto en el contexto más amplio, imagínate el peso que tiene el factor Nicaragua en el contexto global de América, estrictamente de América Latina. Tenés la crisis en Venezuela, tenés el desenvolvimiento que ha culminado con los acuerdos en Colombia, y tenés la crisis brasileña, ¿verdad?, que es el caso del enjuiciamiento de la presidenta Dilma Rousseff. En ese sentido, Jaime, yo diría que somos, digamos, prisioneros de nuestro propio minimalismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el peso de los factores que le dan mayor relevancia el proceso político en Washington, la inercia burocrática en Washington, nosotros estamos entre los peldaños más bajos. Somos víctimas de nuestra propia relatividad. Sigo para la parte técnica, sigo la gente quejándose de que está en el internet, no está teniendo audio. Sectores del norte se están quejando de que tienen problemas con audio, ¿verdad? El lado de Ocotal, el lado de Nueva Segovia, el lado de Estelí, dice que no hay audio. Estamos chequeando la parte técnica y nosotros no tenemos ningún problema. Llamen a su empresa de cable, para los que están, creo que ahí es Telecable, ¿verdad? Siempre seguimos teniendo problemas con la calidad de Telecable, pero no es nosotros, nada podemos hacer nosotros. Tienen que hablar con la gente de Telecable o cambiar de servicio, pues, porque si Telecable no le puede dar la calidad que ustedes quieren, pues cambien, pero no somos nosotros. El problema es allá. Desgraciadamente no podemos hacer nada al respecto. Bayardo Arce decía en este programa, nosotros creíamos que había una conspiración orquestada por los gringos, donde el PLI liderado por Montalegre eran parte de esa conspiración para desestabilizar el gobierno del presidente Ortega. Lo que hicimos es cortamos de la raíz el problema, muerto el perro se acaba la rabia, y después tenemos suficiente tiempo para explicar y dar las razones por las cuales hicimos las cosas. Ya comenzaron con una ofensiva ahorita con el libro blanco, pero hay algo que no sé qué es, que hace sentir el presidente Ortega, porque todos los gobiernos, y especialmente el de los Estados Unidos, siempre se ha caracterizado por vos no tenés amigos, tenés intereses. La lucha que hace este gobierno contra el tráfico de migrantes, la lucha que hace este gobierno contra el narcotráfico, ¿es suficiente para que los Estados Unidos volteen la vista y no vean los atropellos a los procesos democráticos que se están dando aquí en Nicaragua? Jaime, quiero hacer una breve reflexión. Tuve bastantes reuniones en Washington con funcionarios de ambos partidos y con centros de estudio, con actores políticos y también con
funcionarios del gobierno americano. Y me llamó la atención que por una parte se da como un hecho la reconfirmación del presidente Ortega en noviembre. Está eso como una situación dada, es decir, que la consideran irreversible. Por otra parte, me llamó la atención el hecho de que había una gran perplejidad alrededor de la incapacidad de los diferentes actores políticos y sociales en Nicaragua de montar una estrategia que llevara a crear las condiciones o indujera al gobierno a crear un proceso político en el cual se dieran condiciones fundamentales, básicas, de participación, de transparencia, porque en última análisis, ese mismo proceso beneficiaría no solamente al partido sandinista, sino que beneficiaba a la oposición y al país. De ahí que tú miras que ahora estamos tratando de entender el por qué se están dando situaciones, condiciones que afectan al comercio de Nicaragua con los Estados Unidos. En ese sentido, la impresión que yo tengo es que hay una preocupación, un asombro sobre cómo hemos llevado el proceso político, el debate público aquí en Nicaragua a unos niveles tan bajos. Y en ese sentido hay un cierto desencanto con lo que es el país, que representa Nicaragua, ¿ve? Y en ese fracaso, que podemos llamarlo así, va incluido no solamente la clase política de Nicaragua, sino la clase empresarial, la clase sindical, es decir, lo que es el establishment, la élite nicaragüense. Se mira que este país está creciendo a una tasa de 4,5, 4,8%, desde el punto de vista macroeconómico, pero se considera también que este país tiene grandes problemas sociales que aún no ha resuelto y que para hacer eso se necesita un consenso básico, fundamental aquí en Nicaragua, en donde participen todos estos actores, por una parte. Por otra parte, Jaime, yo te he mencionado, en cuanto tú me estabas señalando el hecho de los problemas de la exportación de la carne, del maní, la competitividad que tiene la producción de carne brasileña, es decir, se va a tener que competir eso, que esto es un proceso dinámico que va a tomar tiempo, la inercia, pero ahí en ese mismo proceso yo te he señalado el efecto nuestro, el peso específico nuestro, que es extremadamente relativo. Imagínate si en ese sentido se va a tratar de crear una confabulación. ¿Cuáles serían los beneficios que sacaría los Estados Unidos, estamos hablando en intereses, y cuáles serían los prejuicios o los beneficios que tendría aquí en Nicaragua? Mira, tú señalas concretamente la cooperación en el área de migración que da Nicaragua, es un factor relevante. La cooperación que da Nicaragua en relación a la lucha contra el tráfico de drogas es importante, pero también alrededor de esas cuestiones, Jaime, se están dando una dinámica diferente, cambios políticos y de política en los países de América Latina que afectan los intereses norteamericanos. Fíjate que esto que es bien importante. El Plan Colombia implicó una inversión de más de $10,000 millones en ese país, cuyo objetivo era llevar la paz y parar el tráfico de droga, llamémosle así. ¿Qué ha pasado en Colombia? Fíjate qué interesante. En Colombia es legalizado el consumo de marihuana, eso es bien importante. Entonces lo que está legalizado en Uruguay, está legalizado en México y en varios otros países, además de los países europeos, en algunos estados de Estados Unidos y todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Que se está entendiendo que la inversión de tan pocos recursos que tienen nuestros países tenés que focalizarla hacia los problemas más duros, las drogas duras, ¿no? En los grandes traficantes. Es decir, se le está dando una nueva focalización. Por otro lado, hay cuestionamiento sobre los efectos colaterales que han tenido estos conflictos. ¿Cuáles son esos efectos? El desplazamiento de población. Fíjate que en un año en Colombia se desplazaban 1,5 millones de personas, además de las víctimas, la destrucción. Es decir, hay que hacer un balance de todas estas políticas. En ese mismo sentido,
creo yo que es lo que estamos viendo que está ocurriendo aquí en Centroamérica, que es una reingeniería del Plan Colombia, pero que yo estoy viendo que se está yendo por el área más barata, de menor costo, si la comparamos. Pero definitivamente Nicaragua está en el radar de los Estados Unidos. Producto de eso es, y como me puedes, y lo comentamos aquí, vos no estabas aquí, pero lo comentamos, cuando aquí destituye a los 25 diputados de la oposición que estaban en la Asamblea Nacional, lo destituyen un viernes en la mañana. La noticia sale tipo 10, 11 de la mañana. Un lunes, el lunes siguiente, al mediodía, hora en Nicaragua, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se estaba pronunciando alrededor de ese acontecimiento aquí en Nicaragua. Eso significa que está en el radar Nicaragua. Mira, nunca había visto yo algo, pues, solo que fuera un acontecimiento de esos de bombas internacionales, ataques de terrorismo y toda la chuchada, que el Departamento de Estado se haya pronunciado tan rápido sobre un acontecimiento en un país chiquito. Mira, Jaime, yo creo, en este sentido quiero hacerte una aclaración. Obviamente, en la burocracia norteamericana está lo que se llama el Nicaraguan Desk, o la Oficina de Nicaragua de Centroamérica, y esa le dan seguimiento a los acontecimientos en los países. Claro. Lo mismo tiene que hacer la embajada. Hubiera sido una negligencia de parte de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua si no reporta un acontecimiento. Una cosa de eso, tan que pongas a tu portavoz así es a una conferencia de prensa que toca 2 puntos, y uno de los 2 puntos que toca es Nicaragua. Jaime, si destituís 28 diputados o 29 diputados en cualquier país del mundo o de aquí de América Latina, podés estar seguro que va a haber un pronunciamiento. ¿Por qué? Porque esa es una explosión política, es un tsunami relativamente hablando de importancia relevante en lo que significa el equilibrio de poder en las relaciones políticas aquí en Nicaragua. Lo sorprendente, por ejemplo, para mí es sorprendente en este caso que si hubiera habido silencio de parte del Departamento de Estado número 1. Pero la gran pregunta que yo te decía al inicio, que a mí me llamó la atención el desencanto que hay con el fracaso de la clase, hacia el fracaso de la clase dirigente de Nicaragua, de parte de estos centros de análisis, de parte de estos centros de estudio, que una vez más, según ellos, han demostrado incapacidad, falta de visión para crear las condiciones que hay un proceso más estable, más predecible aquí en Nicaragua. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿cuáles fueron las reacciones significativas, los planteamientos que hicieron esos actores políticos, sociales y económicos aquí en Nicaragua en relación a lo que ocurrió ahí en la Asamblea? Ahora, todo esto que está pasando, lo de la carne de Brasil, lo de, digámosle, están aplicándole la burocracia a resolver los problemas que es muy importante para Nicaragua, no para los Estados Unidos, pero sí para Nicaragua. Pero le están aplicando la burocracia y el yo que pierdismo, ¿verdad? ¿Eso es coincidencia o no, o es parte de una estrategia política, diplomática? Bueno, hay algo que creo que lo dijo alguno de los comentaristas que tú invitas aquí en tu programa. Estamos entrando en lo que es la indiferencia del futuro. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que no sabemos hacia dónde va a ir el curso de esta relación con los norteamericanos. Me llega la siguiente, entonces, me llega la siguiente pregunta. Le doy la siguiente pregunta para irme a un cambio. Yo soy de la opinión que este proceso electoral no se puede revertir, ni se va a revertir. Probablemente en enero o febrero del año que viene, porque es un año electoral nuevamente aquí en Nicaragua, va a haber presión de los Estados Unidos, posiblemente la señora Clinton sea la presidenta de los Estados Unidos, va a haber, hay presión de la Unión Europea, y lo que en ese momento va a hacer el presidente Ortega, bueno, lo electo está.
el expresidente reelecto, doña Rosario va a ser la vicepresidenta electa, los diputados que van a salir a la asamblea ya van a ser electos, eso se queda. Negociemos de aquí en adelante lo que ustedes consideran un proceso, en lo que ustedes podían considerar un proceso electoral transparente, lo cual ellos ya consideran que es un proceso electoral transparente, hablando del Frente Sandinista. Ese escenario político es el que yo veo venir a partir del año que viene. Y veo un vacío en la oposición de que a la hora de que el presidente Ortega, asumamos, sucede eso, se vaya a sentar con alguien. ¿Con quién se va a sentar? Si ya no hay nadie. Montealegre está retirado, para bien o para mal, era la figura que todo el mundo veía como el liderazgo de la oposición, pero ya está retirado, está dedicado a su negocio, a bajarle estrés por sus problemas cardíacos, ¿verdad? ¿Quién va a asumir ese rol aquí en Nicaragua para poder sentarse a buscar unas reglas de juego claras para un proceso electoral el año que viene? Vamos a un cambio y regresamos con la respuesta de nuestro invitado, el doctor Bosco Matamoros. En Nicaragua sí hay por quién votar. Por el Partido Liberal Independiente PLI, Casilla 13, el partido de la Reserva Moral Nicaragüense. El éxito no llega de la noche a la mañana. Se construye a diario. Trabajando sin horario, perdiendo el miedo, arriesgándose, dándole la espalda a la adversidad para ver de frente las oportunidades. El éxito es para los que piensan en grande, porque saben que los sueños no tienen límite. Lo que importa no es cómo comenzaste, sino hasta dónde querés llegar. Préstamo PYME. BDF. Simplifícate. Hola, soy María Fernanda, tu candidata a diputada. Necesito de tu voto para poder ser la voz de tus demandas. Vos necesitas a alguien que hable de tus necesidades. Necesitamos un servicio de salud completo de calidad. Necesitamos dejarle a nuestros hijos una Nicaragua verde. Te invito este 6 de noviembre, vamos todos a votar en la casilla 1. Vota, casilla 1. Vota. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Obedecer. Servir. Agradar. Y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa. Pido disculpas, pero realmente, por necesidad. Aquí cada vez hay menos voluntad de ayudar. Don Bosco, trajo la pregunta sobre ¿con quién se va a sentar el presidente? Jaime, el presidente Ortega y el gobierno de Nicaragua tienen dos interlocutores con los cuales necesitan conversar. Por una parte, los actores internos aquí en Nicaragua, por otra parte, los actores
fundamentales de la comunidad internacional. Y quiero señalar esto y subrayarlo, que es bien importante. Mira, tuve varias horas de reuniones y en ninguno de esos encuentros sentí reserva o señalamientos fundamentales en contra del proceso de transición, la evolución política y en las relaciones que se está dando con Cuba. Y para mí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque alrededor de ese proceso hay grupos, hay, digamos, constituencies que están interesados en que ese proceso, independientemente del tiempo que va a tomar o que toma, tenga resultados. Esas alianzas de orden conceptual, de orden político, de intereses, que son una mezcla de factores, son fundamentales para darle un equilibrio a las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. En ese mismo sentido, Jaime, yo siento que en los Estados Unidos no tenemos, Nicaragua como país, esas condiciones por las cuales esos actores intelectuales, políticos y económicos estén interesados en darle esa continuidad, en superar esos obstáculos en esa forma que tú estabas comentando, a la naturaleza de las relaciones que se den entre nuestros países. Es decir, que nos volvamos una propuesta interesante. ¿En qué sentido? Alrededor del proceso político que se da aquí en Nicaragua, alrededor de nuestras relaciones comerciales, alrededor de nuestras relaciones de seguridad. Y en ese sentido, te quiero decir lo siguiente, que los norteamericanos entienden lo que es el principio de soberanía que ejerce este gobierno, entienden la tutela que le da a sus nacionales este gobierno. Por eso los norteamericanos le tienen un respeto muy especial a los franceses. En ese mismo sentido, yo no estoy proponiendo que Nicaragua debe de renunciar a esos principios, no, pero debemos de crear esa dinámica que en este momento no la tenemos. Yo concuerdo contigo que el presidente Ortega, después de estas elecciones, y como te decía al inicio, no hay alguien que tenga ponga usted la de juicio que va a ser reconfirmado en ese proceso que se va a dar aquí en Nicaragua en el mes de noviembre. De ahí viene la capacidad, la flexibilidad que demuestra este gobierno en hacer unos planteamientos que sean interesantes, no solamente a los nicaragüenses, sino a ese entorno que también necesitamos. ¿Por qué? Porque en el mundo de la globalización hay cada vez más una interdependencia. ¿Y qué quiere decir para mí, desde el punto de vista, qué hacer aquí internamente? Pensemos en una forma dinámica. Como tú decías, Eduardo Montealegre simbolizaba lo que era la oposición. Por una parte, recordémonos que Cristo resucitó después de 3 días. Montealegre puede resucitar políticamente, es decir, estamos hablando hipotéticamente, en el sentido de que nada es imposible en política. Pero al mismo tiempo yo creo que la misma dinámica de la situación interna de Nicaragua obliga a que los actores que están interesados, y en eso incluyo yo al sector privado, los sindicatos, las iglesias aquí en Nicaragua, los actores políticos, se reestructuren, se reorganicen y expresen un liderato que tenga la capacidad de dialogar, que tenga la capacidad de proponer, que se den las condiciones básicas, fundamentales que necesita este país. No podemos continuar hacia adelante en base a tropiezos. Tiene que estar, aunque vos digas que no. Lo que pasa es que en Nicaragua le preocupa a los gringos. Si no, no reaccionaría como está reaccionando. Vuelve a ser, es coincidencia. Y si es coincidencia, pues jodido, ya lo convertimos en el país de la coincidencia. Que viene Nicaragua y anuncia y enseña los 50 tanques rusos, helicópteros, que no sabemos si son comprados o donados, pues supuestamente iban a ser comprados, pero el general Avilés, ahorita hace una semana que lo sacaron ahí para que la gente los vea, dijo que no le iba a costar, que no iba a ser deuda nacional.
Entonces me imagino, si no es deuda, tiene que ser regalado. Da la casualidad que casi inmediatamente después, los Estados Unidos y Costa Rica anuncian la donación más grande en la historia de ambos países en cuestiones de armas, donde le regalan aviones, lanchas, hangares, centros de entrenamiento, una enorme cantidad de municiones. Mientras a Nicaragua anuncia y señala lo de Rusia, inmediatamente Costa Rica anuncia y señala lo de los Estados Unidos. ¿Es coincidencia? No, Jaime, quiero calificar lo que dije anteriormente. En el contexto global de América Latina, nosotros somos muy marginales. Y de ahí dije que yo no miraba y no considero que van a tomarse medidas excepcionales para solucionar los problemas de las exportaciones de Nicaragua a los Estados Unidos. Esa es una cosa. Desde el punto de vista del equilibrio regional aquí en Centroamérica, llamó la atención, por ejemplo, yo creo que la donación de los 50 tanques rusos al gobierno de Nicaragua. Claro que sí, pero que somos la prioridad número uno de los Estados Unidos. No, bajo ningún punto de vista. Claro que llama la atención y la pregunta es, ¿para qué lo vamos a utilizar esos Nadie tanques? Está diciendo que somos la prioridad. ¿Para qué van a hacer? Pero tampoco decir que no le tienen sin cuidado lo que sucede aquí en Nicaragua. No estoy de acuerdo. No he dicho que sin cuidado, pero yo dije casualmente que imagínate en el contexto de la crisis venezolana, que en este momento que es fundamental, en el contexto de la problemática de las relaciones bilaterales con Cuba, que es fundamental, y lo que está pasando en Brasil, que nosotros estamos entre los peldaños más bajos. Eso es lo que yo quiero calificar en ese sentido. Y para no crear tampoco ni expectativas falsas desde el punto de vista positivo, ni crear, digamos, un contexto dramático alrededor de lo que está pasando. Lo que carecemos de importancia por tamaño y peso económico se recupera por nuestra posición geográfica. Nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos. Eso tenés y toda eso le preocupa enormemente. Y Nicaragua, si se convierte en un punto de inestabilidad política para la región, se convierte en un problema para ellos. Igual que el problema de migración. Por eso que te digo, Nicaragua está jugando la carta de ser un bloque migratorio para el tráfico de inmigrantes, lo cual es una preocupación para los Estados Unidos, y algo que no ha podido hacer ni Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras. Pero sí. Nicaragua sí se ha puesto fijo en eso. En ese sentido es exacto lo que tú estás mencionando. Hay áreas donde yo considero que hay coincidencia y es positivo el contexto de las relaciones entre ambos países, y hay áreas donde son complejas y son difíciles. Y eso es lo que estamos viendo desde el punto de vista político. Hay temas que son bien complejos. Perdón. Y en temas de seguridad, ahí estamos viendo esas áreas de cooperación, ¿ve? Que es bien importante, y por eso creo yo que es una mezcla que todavía no hemos visto el resultado final, es decir, cuál es el punto de equilibrio, dónde lo encontramos en términos de las relaciones bilaterales que cubre esas ramas, y por otro lado, dónde encontramos el equilibrio hacia el interno también. Se ha creado un debate en la última semana alrededor de qué causa más impacto para señalar inconformidad en el proceso electoral. Unos dicen que la abstención, que hay que abstenerse, el que no esté de acuerdo con el proceso electoral, el que crea que esto es una farsa electoral, ¿verdad?, que no vote y que no vaya a votar, que se abstenga y se quede en su casa. Hay otros que dicen que eso es hacerle las cosas más fáciles al gobierno, que hay que ir a votar, ya sea votar por cualquiera de los candidatos que vos simpaticé, por Maximino, el señor Cerrato, el señor del Partido Conservador o el señor Canales, pero votar o votar nulo. Con tu experiencia que tenés, tanto de opositor como relaciones exteriores, para la comunidad internacional, ¿cómo podés medir o qué causa más impacto? ¿Una abstención
del 50, el 60%, pongámosle el 65%, que no sé cómo la puedes medir. O que te aparezcan 200,000, 300,000, 400,000 votos nulos, que no sabes si te van a aparecer tampoco. Tampoco, pues, ¿verdad? ¿Qué causa más impacto? Jaime, el interrogante más grande que hay en este momento no es ni la abstención ni los votos nulos, sino el proceso, es decir, el mecanismo y los actores dentro de ese mecanismo. Por otro lado, yo miro que es muy difícil, si tenés ya enormes interrogantes alrededor de este proceso, ¿cómo vas a medir la abstención electoral y cómo vas a medir el voto nulo? Es decir, ¿van a ser atendible o no esa cifra? Por lo tanto, es un dilema que personalmente no creo yo que tenga la capacidad para determinar. El voto nulo es más importante que la abstención, porque en el mismo momento que nosotros estemos hablando de una cifra, está siendo cuestionada, es decir, la autenticidad. Pues como nicaragüense tengo el derecho de ir a votar. O no ir a votar. O no ir a votar. ¿Sobre quién? Tú sabes que no te estoy preguntando si vas. Sí. ¿Por quién vas a votar, pues? Sí. Muchos, incluyéndome yo, y no sé si muchos, pues, pero yo fui uno de ellos, dije que a mí me desilusionó la carta pastoral, el comunicado pastoral, pongámoslo. Creo que, no por lo que dijo, sino por lo que dejó de decir. Tu comentario sobre el comunicado pastoral. Lo leí superficialmente, Jaime, pero tuve la sensación de que estaba en el limbo y que todavía no he bajado a la tierra. Es decir, no te indican el camino hacia el paraíso. Fue gallina, pues. No. Hablando en lenguaje nica, pues vos sos muy diplomático. El lenguaje nica fue un gallo gallina. Bueno, los gallos cantan, ¿verdad? Y las gallinas ponen los huevos, así que no sé cuál de los dos fue. ¿A qué crees vos que se deba? Porque vos fuiste de la contra también. Esta medida migratoria que está haciendo el gobierno con todos los misioneros que vienen al país, ya sea católico o evangélico. Quiere saber a qué vienen, a dónde vienen, cuánto tiempo, que le tenés que presentar al día lo que van a hacer para después decidir si te dejan venir. ¿A qué se debe esa escalada de seguridad hacia los misioneros por parte del gobierno? Ustedes en la costa se disfrazaron como misioneros o usaron a los misioneros para desestabilizar el gobierno del presidente Ortega la primera vez. No, hubieron denominaciones religiosas que apoyaban a la contra, digamos, y igualmente en ese mismo sentido apoyaban al gobierno sandinista en esa época. Esas medidas de control social, que es la única forma que podemos calificarla, a corto plazo te pueden dar resultados, pero a mediano y largo plazo van a tener potencialmente un efecto negativo. Negativo en términos de percepción, por una parte, negativo en términos de recursos que estas personas puedan traer aquí para compartir con estas denominaciones religiosas que existen también en Nicaragua y con las cuales ellos se complementan. Y por lo tanto yo creo que lo mejor es tener confianza en las instituciones que existen en el país, tener confianza en la capacidad del gobierno de mantener, digamos, el orden medio, y que por otra parte es fundamental el principio de la libre circulación de las personas. Yo creo que de ese ángulo van a venir cuestionamientos probablemente de parte de estas organizaciones. Ya hay protestas en las calles, pues los evangélicos están saliendo a protestar. En este sentido, el reverendo Cardenal Brenes de nuevo se pronunció gallo gallina. Pues. Sí, bueno, no he leído el pronunciamiento del cardenal Brenes. Ni siquiera lo sacaron en el comunicado, fue en declaraciones. Comentarios de él, sí. Bueno, vamos a ver cómo se expresa, en qué términos se expresa el reverendo Cerrato, que tú has mencionado que es candidato. No, ese ya se mencionó, pero es candidato. Pero las organizaciones evangélicas se pronunciaron en contra de
de este sentido? Bueno, yo creo que en un país, Jaime, no pueden haber tantas situaciones de crisis o conflictivas, ¿no? Tenemos que restituirle una dimensión de estabilidad y de normalidad a la vida pública y al país, ¿verdad? No podemos tener conflictos por una parte con la comunidad internacional, no podemos tener conflictos con los actores políticos internos, con las denominaciones religiosas. Es decir, ¿cuáles son los márgenes de tolerancia que existen en una sociedad? Eso es fundamental. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Bosco Matamoros. No sabemos qué pasó con el doctor Noel Vidaurre Arguello. Nos vemos el día de mañana. Estaremos platicando, ya estará de regreso el doctor Francisco Aguirre Sacasa.